Hola y bienvenidos a todos a su podcast, Fogata Digital, by Vanya Reads. En este primer episodio lo que vamos a hacer es inaugurarlo con una dinámica, con un poco de juego. Sí, al fondo están mis gatos, así es. ¿Quieren hablar mucho acerca del tema que les voy a presentar justamente ahora? Bueno, la dinámica es que entre dos personas nos vamos a hacer varias preguntas, alrededor de más o menos 10, acerca de la misma historia. El juego aquí es que una persona leyó una historia y vio su adaptación en la televisión, serie de TV o la película, y la otra persona no leyó el libro, no leyó la historia fuente, solamente vio la serie, solamente tiene un medio de comparación, digámoslo así. Entonces, este va a ser lo interesante de esta serie de episodios que van a salir. Todavía no sabemos muy bien cuántos van a salir, pero sí queremos hacer varios episodios jugando con esto de los medios. No sé si me conozcan, pero yo soy Vanya Reads, estoy detrás de los audiolibros en el canal de YouTube, también tengo Instagram y también tengo TikTok, pero no le hagan mucho caso porque ahí publico pura cosa random, pero ya basta de hablar de mí, que les quiero presentar es aquí a Viviana Gámez, que va a ser la otra voz que me va a acompañar en este juego, porque si no solo sería un monólogo, sería un soliloquio. Entonces vamos a compartir micrófono. Viviana, estudiaste letras latinoamericanas en la Ibero, ¿cierto? Cierto. ¿Y qué piensas de este juego que vamos a hacer? Hablando como de este mix media que se encuentra y se aleja en varios puntos. Estoy muy emocionada por empezar a hablar de estas comparaciones y estoy emocionada del tema de hoy. Estuve leyendo el libro a lo largo de la semana y acabamos de acabar de ver la película y ya quiero empezar. Ok, para ya los que no están escuchando y dirán, pues qué fregado libro, qué fregada serie, pues el libro del que vamos a hablar en este capítulo es Dark Places o Lugares Oscuros de la autora Gillian Flynn. Y del que también salió una película. El cast de la película es Nicholas Hoult, que lo conocemos como películas de X-Men, es la bestia. Salió como Peter en The Great, gran serie también. Que no sé si hay libro, pero si hay deberíamos compararla también. Estaría padre. Skins, el gran Tony Stoneham. Para la gente millennial que nos está escuchando, si eres Gen Z adolescente o eres un alfa que va a estar en la adolescencia pronto, no veas Skins, mejor ve otra cosa, porque esa es una serie que sí te daña un poco la cabeza y no la recomiendo. Por supuesto, el personaje principal, que es Charlize Theron, que es protagonista, es Libby, que logra escapar, logra sobrevivir de la masacre de casi toda su familia. Y de ahí es donde entra todo el misterio. Ahora también vamos a pasar a la parte de la comparación del libro y la película. Y yo creo que la primera pregunta y por donde deberíamos empezar es, ¿podrías dar una breve introducción de quiénes son los personajes? La historia se trata de una familia que sufrió una masacre. En la familia están Libby y Ben, que son como los personajes relativamente centrales de la historia. También está Michelle y creo que la otra hermanita se llamaba Debbie y también estaba su mamá. Esta familia obviamente tenía un padre ausente que entraba y salía de la vida de estos niños sin mucha responsabilidad. La mamá estaba intentando mantener la casa a flote, como toda la historia gira alrededor de este hecho de que Michelle, Debbie y la madre son asesinadas y Ben, el hermano mayor, es encarcelado y se cree que él es el que cometió los asesinatos. Libby hizo un testimonio en contra de él, ¿no? Diciendo que así fue. Tú, Viviana, que leíste el libro, los lugares, la casa, las personas, cast más que nada, ¿se veían como tú lo imaginabas en el libro? Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué no?
Quizás podemos empezar por los lugares. Me gustó mucho la forma en la que se hizo el staging de la personaje principal, Libby. En el libro era muy claro que ella estaba muy deprimida y que le había afectado mucho lo que pasó en su niñez. Entonces, ver estas casas llenas de periódicos y de cajas y de basura me pareció como una buena representación de lo que yo me imaginaba cuando estaba leyendo el libro. Por otro lado, la casa, la granja, la casa donde crecieron Libby y sus hermanos y donde vivieron con su mamá, yo me la imaginaba un poco más, ¿cómo decirlo? Deschavetada, no sé qué palabra usar para describirla, ¿no? Pero un poco más como sucia. En el libro hablaban de que eran muy pobres, todo el tiempo estaban peleando para tener suficiente que comer, para los niños no tenían tantos juguetes como otros niños alrededor de ellos, ¿no? Entonces cuando vi la granja en la película dije, pues esta casa se ve como una casa bonita, grande, a mí me parecía normal, ¿no? Entonces, como que en algunos espacios los sentí muy bien caracterizados y otros espacios, no sé, quizás como exagerar un poco su situación podría haber ayudado a transmitir ese mensaje, ¿no? Porque probablemente la situación no era tan mala como lo estaba viviendo Libby o como la estaba viviendo Ben. En la película lo que pude notar es que te ponen los puntos de vista, al menos como de dos personajes. Quería saber qué tanto ese formato de los puntos de vista de la película encajan con los puntos de vista del libro. Está muy, muy bien narrado el libro porque, bueno, a mí me pareció muy, muy bonito porque hace un juego de intercalar el pasado con el presente e intercalar el punto de vista del hermano Ben con el punto de vista del hermano Ben en el pasado, con el punto de vista de Libby en el presente, ya como una adulta, ¿no? De 34 años, y el punto de vista de Ben como un niño de 15 años. Entonces, en el libro podemos escuchar un poco el tren de pensamiento de Libby, pero cuando regresamos a las secciones de Ben, normalmente son como en tercera persona, con un narrador, hay un narrador externo. Entonces, como que da cierta credibilidad a la narración que está viviendo Ben y también te da cierta cercanía y un poco de menos claridad a las experiencias que estamos viviendo junto con Libby, ¿no? En el día presente. Y sobre las mentes de los personajes, pues a mí me llama mucho la atención la mamá. En el libro vamos viendo el desarrollo de ella a lo largo de un solo día y como poco a poco se va desesperando y desesperando y desesperando hasta el punto de tomar la decisión que va a tomar al final, ¿no? Inicia viendo a su hijo que se tiñe el pelo de negro, siendo que tienen el pelo rojo, y para ella es muy fuerte ver que haya hecho eso, que lo haya hecho solo, como que era un momento como que a ella le parecía muy difícil y a lo largo del día las cosas van escalando de tal forma que el haberse pintado el pelo de negro ya parecía una cosa muy mínima, ¿no? Entonces yo no sé si pensaría en su mente como macabra, pero sí un poco, pues, una mujer desesperada, ¿no? Yo creo que la mamá, que es interpretada por esta Christina Hendricks, para la gente que necesite contexto de quién es Christina Hendricks, pues está Mad Men en Good Girls también en Netflix. Entonces, si necesitan como ese contexto, pues chequen todo el trabajo que ha hecho. Me parece una actriz brillante, pero siento que es como un personaje que pues está encerrada en como una serie de decisiones, una cadena de decisiones que ni siquiera tienen que ver con su tiempo presente, ¿no? Que tiene que ver con toda su carga generacional. Porque el personaje de la mamá es una alemana, viene de familia alemana que emigra a Estados Unidos en el estado de Kansas. Toda esa como serie de malas decisiones de la familia pues la acaban afectando a ella. Se queda con la granja que era de su papá y pues realmente es una persona que no sabe
ser granjera, pero por querer tener como la herencia o tener esta conexión con la identidad, justamente se queda donde está, en lugar como de moverse, ¿no? No sé qué opinas al respecto, ya te vi una cara de algo que no estás de acuerdo. Pues no es que no esté de acuerdo. Sí estoy de acuerdo, me parece que definitivamente tiene que ver que está intentando mantener la granja, pero no sé si tiene que ver con... Eso es algo que noté que era un poco diferente en la película y en el libro, ¿no? En la película dice como, y me gusta ver cómo crecen las plantas y el ganado, no sé, como que habla de ese tipo de cosas. Cuando en el libro como que nunca habla de ese tipo de cosas, ¿no? Nunca habla de amar la tierra, digamos. Habla más bien de su legado familiar y de cómo siente que está decepcionando a sus padres. No es tanto sobre una herencia literal, es más bien sobre una herencia de valores y que siente que está defraudando a sus padres, ¿no? Al no poder mantenerla. Y por otro lado, pues está toda la situación con el marido, ¿no? Que es exactamente uno de los puntos más dolorosos y pinosos de toda la situación, que el hombre este es súper irresponsable. Es un hombre que cree que merece cosas sin tomar responsabilidad, sin hacerse cargo, digamos. Entonces la deja sola con los 4 hijos y a lo largo de la narrativa, en varias ocasiones habla de cómo sus hijos esperan que él les dé cosas gratis cuando pues es su padre y es su deber regalarles cosas entre comillas. No les está regalando nada, está criándolos. Es en parte como que esa presión que está viviendo esta pobre madre de 4 de parte de que no quiere perder su legado familiar. Y por otro lado, pues que ha sido completamente abandonada y abusada por este hombre. Y creo que eso es algo que no se nota tan arduamente en la película. Eventualmente se empieza a notar el abuso de este señor, no solamente económico, sino físico. Empiezas a ver cómo este señor sí la golpeaba, sí la maltrataba psicológicamente, y creo que en la película pues se ve un poco que es ligeramente agresivo el señor, pero no entiendes hasta dónde llegaba cuando estaban casados y cuando habían pasado tiempo juntos. Es muy común que tanto una adaptación siempre están las omisiones y las adiciones. Aquí tu punto es como que el personaje en la serie de televisión romantiza muchísimo más la granja que el personaje como, digamos, base o el personaje entre comillas real, ¿no? Y yo creo que justamente necesitan que este personaje romantice la granja, la tierra, los padres y así, como motivo para que no se mueva de ese lugar, ¿no? Que es algo muy parecido. Hablando acerca de estas adiciones y omisiones, ¿tú qué crees que a comparación con el libro faltó ver en la pantalla? Y si vas a hablar de un personaje, solamente como menciónalo para que dar contexto. Siento que hemos llegado al punto de que se necesita hablar de Deandra. Deandra es la novia, la pareja de Ben. Cuando nosotros entramos en la trama, ella está embarazada, tiene 17 años, o sea que es 2 años mayor que Ben, y su familia tiene dinero, lo cual para Ben es muy atractivo, pero por otro lado también lo hace sentir un poco intimidado o hasta hacerlo sentir menos, ¿no? Este personaje en el libro, yo sentí que era uno de los personajes más violentos y de los que menos me caían bien, ¿no? O sea, me caía muy mal esta persona. Y siento que en la película parece como una adolescente más. Chloe Moretz es una actriz muy bonita, con facciones muy delicadas, cuando en realidad era casi una adulta joven que era extremadamente violenta con Ben en el libro, ¿no? Cuando tenían relaciones, lo violentaba, le decía como, eso es todo lo que tienes, como intentando hacerlo menos y hacerlo sentir como que no era suficientemente hombre. Y aquí también entramos en un tema de patriarcado y de machismo, ¿no? Esta idea de que al no poder proveer, no era suficientemente hombre y eso le quitaba estatus social y le quitaba cierto poder dentro de su misma relación. Al no ser un hombre muy grande físicamente, no era un adolescente relativamente delgado. Sí, al no tener una personalidad muy dominante y asertiva, no
tenía el estatus social en la escuela que él hubiera querido, y eso lo lleva a pues situaciones muy incómodas, ¿no? Donde tiene que estar con esta pareja, o él siente que tiene que estar con esta pareja, aunque lo trate muy mal. Y creo que eso es algo que no se vio tanto en la película. Como que parecía que eran una pareja normal, cuando yo en el libro sentía, por favor, deja a esta mujer, ¿no? Es pésima para ti, te trata muy, muy mal, todo el tiempo menospreciándote y haciendo menos tu autoestima, ¿no? Entonces, sí, definitivamente me hubiera gustado ver ese personaje más desarrollado. Pues yo no leí el libro, pero sí tuvimos un par de charlas al respecto, entonces pude cachar varias cosas. Y por ejemplo, tomando mucho como el contexto histórico de la novela y de la serie, que es este miedo al satanismo en 1985, cuando justamente el thrash metal estaba en el auge. Bandas como Def Leppard, Slayer, Metallica, Motorhead, etc. Justamente tenían esta, como en los 90, que nuestras abuelas y mamás satanizaron a los Pokémones y que todo era la culpa de los Nintendos. Pues en el 85 también había una fiebre de rituales satánicos y que más que nada en el sur. Entonces es importante de que el contexto de esta película sea en el sur, porque socialmente uno de los personajes, Ben, pues es como una paría de la sociedad. Es un chico como retraído, que le encanta escuchar metal y le encanta investigar acerca del satanismo, que en lo personal es algo que yo hice como a esa edad también. Y pues es nada, es como pura curiosidad y tal vez defina tu identidad un par de años, pero no necesariamente te vas a quedar ahí, ¿no? Así como de, ay mamá, tenías razón, sí era una etapa. Algo así. Entonces, pues justamente porque Ben no encaja en como la idea de la sociedad, de lo que quieren que sea un adolescente, al menos en esa época. Ahorita realmente yo creo que ya es más relajado ese aspecto. Gracias a Satán, gracias a los dioses. Justamente esta como crisis de identidad, esto de no tener un modelo masculino, pues es algo lo que hace que él quiera estar cómodo en cosas como satánicas y obscuras, o todas esas cosas que a esa edad son bastante como atractivas, ¿no? El interés por lo desconocido, ¿no? También. Entonces yo creo que justamente todo ese perfil de Ben en ese momento, en ese contexto histórico que tenía esta crisis por el satanismo, es lo que ayudó a que todo el mundo dijera, no, pues sí fue ese vato, sí fue ese güey. Y pues sí, Ben no tenía muy buena reputación, que digamos. Ese es mi punto de vista. Noté algo en tu respuesta que me hace darme cuenta que hay algo que no se tradujo del libro a la película que yo no había notado, porque pues estaba como tan metida en el mundo del libro cuando ya habíamos empezado la película, que es que Ben en realidad no tiene ninguna filiación con el satanismo y que lo usa de cierta forma solamente frente a gente que quiere impresionar, ¿no? No está interesado en el satanismo de una manera genuina. Digo, me imagino que muchos adolescentes y algunas personas más adultas pueden tener ese interés, por supuesto, sin tener ningún tipo de deseo de asesinatos o de todos estos miedos que estaban asociados con el satanismo en los 80s y probablemente todavía, ¿no? Y puede simplemente ser una contraparte a el catolicismo o cristianismo y entonces llega este personaje Trey, que es un amigo de Deandra, su pareja, que sí está metido en cosas satánicas y que en esos momentos pues era, bueno, sí, de adulto también continúa siendo un personaje de origen indígena viviendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces podemos imaginarnos por qué le parecía atractivo el mundo del satanismo, ¿no? Se sentía completamente alienado de la sociedad y el racismo lo hacía pues ser un outcast, una persona en las afueras, ¿no? Entonces llega este personaje, dice, estás diciendo que eres satanista como nosotros, entonces te vamos a incluir en uno de nuestros rituales, ¿no? Entonces el
él es llevado a este lugar a sacrificar una vaca y él ni siquiera sabe a dónde va. Cuando está en el auto, en la novela, está en el auto y él simplemente quiere ir a su casa, quiere ir a comer, está pensando en sus necesidades más básicas. Lo llevan y matan a una vaca y se ponen muy, muy drogados con quién sabe qué drogas. Ahora sí ya no, ni siquiera entendí qué tipo de drogas eran, pero pues le hacen mucho daño, ¿no? Se siente muy mal. Y eso es algo que también como que no se siente tanto en la película. El satanismo es bastante mal incomprendido porque realmente los satanistas no creen en un satán, en un diablo literal, ¿no? Entonces eso es como lo irrisorio porque no tienen como esta imagen literal o este ídolo al cual adorar. O sea, el satanismo está como más bien basado en seguir tus instintos como persona, como ser humano y no lastimar a otros. Existen los mandamientos satánicos y uno de ellos es no lastimarás niños. Entonces, eso les enoja a la gente como religiosa, pues ya me imagino qué tipo de gente religiosa será, ¿no? Porque normalmente es la que más juzga. En fin. Sí, hay gente que confunde mucho como el satanismo con estas ondas como de rituales con animales y quién sabe qué. Cuando pues realmente si entrevistas a un miembro de la iglesia satánica es como de la gente más tranqui que te puedas imaginar. O al menos es lo que yo sé por mi experiencia de estar leyendo de ese tipo de cosas y así. Y bueno, solo para aclarar, no soy satanista, solamente me gusta mucho aprender de todo un poco. Entonces, no solo de religiones o mitologías o antirreligiones, porque eso también es muy interesante. Dark Places fue la tercera novela de Gillian Flynn. La primera fue Sharp Objects, que también tiene su adaptación en HBO. Y la segunda es, yo creo que por la cual se hizo como la Gillian Flynn, que es Gone Girl, que también salió esta película increíble. Si comparamos como esas tres novelas, yo creo que en Dark Places, Gillian Flynn reivindica mucho la figura masculina. Principal sospechoso, que es Ben, realmente es una víctima del sistema, ¿no? Es una víctima de que los adultos están tan metidos en sus propios problemas que no se acercan a sus hijos, no se acercan a sus necesidades, no solo básicas, sino como emocionales, ¿no? Aquí realmente el personaje principal se me hace que no es la hermana que sobrevivió, sino más bien cómo le falló su familia, cómo le falló la sociedad a Ben. Tanto Sharp Objects como Gone Girl se fijan mucho en el punto de vista desde las mujeres. Y esta vez yo creo que le da mucho peso a la voz masculina. ¿Tú qué piensas? Sí, no me había percatado de eso, pero tienes toda la razón. Definitivamente aquí se ve como todos le fallaron al pobre Ben. Y como Ben fue un poco aplastado por todas las figuras femeninas en su vida. Ese era uno de los temas en la novela. Creo que se perdió un poco en la película. Era esta idea de Ben creciendo en una casa con 4 mujeres, ¿no? Sus 3 hermanas y su mamá, donde todo era alrededor de las niñas y tenía una de sus hermanas ponía estampitas por todos lados y como que vivía en una casa de mujeres y su cuarto era su único espacio en el que podía tener sus cosas y sentirse hombre. Y claro, ahí aparece también la falta del padre, que no estaba para mostrarle una masculinidad fuerte y saludable. Yo no sé, le tengo mucho cariño al personaje de la madre. Yo entiendo que le falla porque no tiene los medios para darle lo que necesita, pero al mismo tiempo la veo como con mucho cariño porque veo cómo está intentando y está dando todo lo que tiene para intentar acomodarlo, ¿no? Lo que me hubiera gustado es que esta película fuera una serie como Sharp Objects para poder poner todos estos hermosos detalles que tiene el libro. Justamente en enero 2024, Gillian Flynn está coescribiendo la adaptación de TV para
Dark Places en HBO. Buenas noticias. ¡No! ¡Sí! ¡Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Porque sí, definitivamente esta película le vi varias cositas que hubieran sido mejor exploradas en un formato un poco más largo, ¿no? Más tiempo. Pues bueno, ahora ya ahondamos un poco entre lo común y lo diferente entre cada uno de los medios que vimos. Viv leyó el libro y vio la serie conmigo. Yo solo vi la serie. Y entonces así es como tenemos puntos de vista que pueden concordar en algún momento o separarse en otra. O ella cacha algo que se les perdió en el libro o viceversa, ¿no? Algo que añaden porque el medio lo llegue a necesitar, ¿no? Este libro va a estar adaptado en una serie de televisión en HBO. Empezaron a escribirla en enero. Y aquí tenemos una gran trilogía de historias. Tenemos Sharp Objects, Gone Girl, Dark Places, que yo creo que ya viendo las tres, Gillian Flynn yo creo que tira muy buenos ganchos narrativos. La verdad, a mí me encanta leerla, es muy divertida, es muy sarcástica, es muy obscura, logra escribir y se nota como toda esta herencia que tiene del gótico sureño y tiene muchos elementos que podemos ir explorando en una serie de estos podcasts. Y también tenemos planeado que Vivi lea Gone Girl y luego la seguiremos compartiendo. No sé si tienes algo más que quieras decir para cerrar ya esta conversación. Lo único que quisiera decir es, esta obra tiene muchísimo más que sacar. Creo que apenas empezamos a tocar la superficie. Podría seguir hablando de esto por horas. Me parece muy interesante toda la dinámica familiar y toda la dinámica que hay en estos pueblos chiquitos de el sur de Estados Unidos. Y también sus momentos históricos, cómo afectan a la narrativa. Y bueno, con esto concluimos nuestra conversación acerca de estos dos distintos medios y qué tan profundo puedes ir en una serie de televisión. Lo que sí me gustaría ver en una adaptación de televisión sería como que tengan más puntos de vista de cada uno de los personajes o que incluso jueguen como la narración en un libro, que haya también una voz en off intentando como narrar lo que está pasando para adentrarnos un poco a la mente de ese personaje. Porque a veces siento que, por ejemplo, lo que vimos en esta adaptación fue un poco como plana, pero digamos que ese punch narrativo que es como el gancho que te hace darte cuenta de lo que pasó y cómo pasó, es increíble y sí es muy digno de la escritora, ¿no? Y espero que les haya gustado. Sé que esta obra da para mucho más, pero todavía podemos tener un poco de material de reserva para cuando veamos la adaptación de HBO. Estabas escuchando Fogata Digital, podcast por Vania Reads. El concepto de Fogata Digital nace porque por más que hemos evolucionado a la inteligencia artificial, ya casi estar viviendo en una sociedad cyberpunk, más que nada distópica, seguimos siendo estas mismas personas salvajes que les gusta acercarse alrededor del fuego a contarse historias y a platicar. Entonces, sea quien seas, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Déjanos comentarios sobre qué otros temas quieres escuchar o qué otra serie versus libro o película quisiera que habláramos. Por el momento vamos a seguir la línea de Gillian Flynn. Síganos escuchando, aceptamos sugerencias, aceptamos feedback, puede ser cualquier tipo de feedback, así como de, ay, se escucha bien culero tu audio o lo que sea, pero para que formemos una bonita comunidad y seamos más gente aquí alrededor de esta fogata de beats.